buenas noches a todos. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión en nuestra historia como país. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, se abre un mar de posibilidades y con ellas una serie de preocupaciones y dudas. En este escenario, donde un partido socialdemócrata busca llegar al poder, es más importante que nunca entender las implicaciones de lo que esto significa. A menudo el término socialdemocracia se malinterpreta y se equipara con ideologías como el comunismo o el socialismo, lo que genera un miedo infundado a repetir historias como las de Cuba o Venezuela. Pero debemos recordar que los términos políticos, como los idiomas, tienen matices, y que estos matices son esenciales para comprender nuestra realidad. Por eso hoy nos acompaña el doctor Ángel Valdés, director de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Con un extenso conocimiento de la historia política y social, el doctor Valdés nos ayudará a desenredar estos términos y a entender la importancia de cada uno en nuestro contexto actual. Nuestra meta no es convencer a nadie a adoptar una ideología u otra, sino fomentar un entendimiento más claro y completo de lo que realmente está en juego en esta elección. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y entendimiento, doctor Valdés. Así que oficialmente buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Pues la meta más que todo, aparte de eso, es que cuando se metan a hablar y si insisten y persisten en decir mentiras, sepan que es una mentira. Okay. Eso pienso que es fundamental. Okay. Que sepan que están mintiendo. Ok, ¿le parece si comenzamos? A mí, preparé aquí algunas preguntas de las cuales hemos platicado. Sabemos, y me corrige usted, doctor, que las revoluciones rusas de 1917 llevaron al nacimiento de la primera nación comunista, la Unión Soviética, y que el comunismo buscaba la abolición de la propiedad privada con el fin de eliminar las diferencias de clase de alguna manera. ¿Podría explicar más a fondo qué es el comunismo y cómo se distingue de otros sistemas políticos? Bueno, vamos a empezar por una cuestión bien importante. La Unión Soviética no fue comunista. Yo sé que esto va a provocar un terremoto mental, pero es así. Ya me está provocando uno. De hecho, la denominación que se le dio al socialismo de la Unión Soviética y de su esfera, digamos, de influencia, fue el de socialismo real. Porque una situación es la parte filosófica y de interpretación y de modo de producción económica desarrollada por Marx, que va a denominar el comunismo como la última fase de la historia de la humanidad, a lo que se aplicó en la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país socialista del socialismo real, que obviamente el punto principal era el quiebre entre lo que va a ser la propiedad privada, muchas veces entendido acérrimamente dentro del capitalismo, a la abolición de la propiedad privada y el control de los medios de producción por parte del Estado, que va a ser la dictadura del proletariado. Digamos, esos son términos filosóficos, de filosofía política, por supuesto, que van a estar, digamos, dentro del discurso de lo que fue la Unión Soviética. Porque país comunista, estrictamente hablando, dentro del término comunismo, no ha existido. Lo que tenemos son países socialistas. Y dentro del socialismo hay una serie de variantes, por supuesto. Unos que van, digamos, en el control total de los medios de producción y otros que sí comulgan con la propiedad privada, pero con la economía donde el Estado puede controlar ciertos aspectos fundamentales y esenciales en el desarrollo económico de un país. Digamos, en esos dos vamos a encontrar una gama ahí de distintas versiones e interpretaciones. Pero sí no hay que caer, digamos, en este maximalismo de pensar, ¿verdad?, que el comunismo lo tenemos enfrente solo porque aparece un político que sea rupturista, en el caso de Guatemala, para aterrizar aquí, con todo el entramado que el pacto de corruptos ha hecho del Estado. Eso no va a ser comunismo. Aquí lo que estamos viendo, si quieren todavía podríamos llamarle un reformista, va, todavía. Eso me daría a mí a entender que la persona que diga no votó por él o no estoy de acuerdo con ellos porque son reformistas, diría, bueno, por lo menos tiene un poquito
unos cuantos muebles en su cabecita. Pero si ya venimos a decir que lo que están promulgando es el comunismo, pues no. ¿Verdad? Siento decirles que no. Pero entonces, ¿qué características tiene el comunismo como para que lo podamos diferenciar? A ver, coloquialmente sí se habló de que la Unión Soviética, China comunista, de hecho se decía la China comunista, de Vietnam, Cuba, Venezuela. Me quedo así como, sí, no con Venezuela, pero digamos, en el diario guatemalteco Venezuela, ¿ya? Laos, me están escapando algunos. Corea del Norte, por ejemplo, podría ser. Corea del Norte, por ejemplo, gracias, que era el que también tenía en la mente. Se les denomina en el argot popular comunistas, ¿ya? Pero en el estricto sentido, no. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, ¿por qué no son comunistas? Porque uno de los principios fundamentales del comunismo es que no va a haber Estado. Ok. Ojo, no va a haber Estado. El estadio entre el capitalismo y el comunismo, el estadio intermedio que va a preparar a la sociedad para llegar al comunismo, es el socialismo, dentro de la teoría política de Marx, ¿de acuerdo? Ahí estamos moviéndonos. Pero, por tanto, ese estadio intermedio, que era después denominado socialismo real, pues ya sabemos lo que sucedió, ¿de acuerdo? Pero en el comunismo un Estado no va a existir, ¿ya? Porque no es necesario que exista, porque dentro del ideario comunista el Estado es opresor, que impide la libertad individual de los seres humanos, ¿ya? Y nos aliena. Entonces, digamos, la idea del comunismo es romper con la alienación y por tanto también romper con lo que son las alienaciones propias del trabajo, porque según esto, el ser humano es creativo por naturaleza, no para estar repitiendo, digamos, tareas como lo hacemos cada una de nosotras y nosotros en sus trabajos, porque por muy freelance que seamos, tenemos unas normativas que tenemos que seguir, taca, taca, taca. En el comunismo esto no, ¿de acuerdo? Entonces, también eso requiere pues, buenas pinceladas de filosofía para comprender el pensamiento de Marx, que es muy poco comprendido. No sé si me escucha, doctor. Yo oigo ahora. Ok, perfecto. De alguna manera, ya que menciona Marx, entonces de alguna manera Marx genera una crítica a la economía política y de alguna manera sienta las bases del comunismo. Pero ¿se puede explicar cómo las teorías de Marx difieren de alguna manera sobre lo que se estaba implementando en la Unión Soviética y cómo se contrasta este enfoque con la socialdemocracia de alguna manera o con las ideologías de izquierda? Bueno, Marx era alemán, vamos a empezar por ahí. Y según el pensamiento de Marx, la revolución obrera, la primera revolución obrera se tenía que dar en Inglaterra, porque era la economía capitalista que estaba madura para ese salto. Pero se dio en Rusia. Y por tanto se tuvo que adaptar a la idiosincrasia de la sociedad rusa de aquel momento, con un capitalismo incipiente, con la mayoría de la población agrícola todavía digamos, en unas relaciones de vasallaje, porque aunque habían sido liberados los siervos, pues todavía seguía muy fuerte, digamos, esos vínculos de la servidumbre en la Rusia del periodo de la Revolución. Tengan en cuenta que Rusia solo tenía dos ciudades industrializadas, Moscú y San Petersburgo, y que en aquel momento se llamaba Petrogrado. Y luego, entonces, van a venir dos pensadores muy importantes, de rusos, que van a hacer, digamos, la versión rusa de lo que va a ser el socialismo, que son Lenin y Stalin, que esos son muy pocas veces mencionados. Pero, digamos, el pensamiento puro de Marx va a ser otra cosa distinta a lo que vimos en el desarrollo de la Unión Soviética. El pensamiento de Marx era tan, digamos, como tan de avanzada o tan rupturista o tan atrevido, como le quieran denominar, que va a dar origen a una serie de
mitigaciones, por decirlo de una forma. De ahí va a surgir el socialismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo que existe, ¿ya? Y dentro de estos también van a haber, digamos, otras divisiones para que se pueda hablar, por ejemplo, de un beneficio colectivo sin romper tan drásticamente con el sistema capitalista. Qué interesante, doctor. Vengámonos un poco más acá en la historia. Y, por ejemplo, en la Guerra Fría, el mundo de alguna manera se tiene esa perspectiva de que quedó polarizado entre capitalismo y comunismo. A menudo el socialismo se confunde con el comunismo debido a la influencia soviética, como bien usted lo estaba explicando, pero en términos simples, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el socialismo y el comunismo? Bueno, el socialismo deriva, digamos, de los pensamientos comunistas, aunque habían venido forjándose después de la Revolución Francesa. Ya vamos a tener a los fisiócratas, por ejemplo, los socialistas utópicos. Después viene Marx y el planteamiento que hace. Y entonces, obviamente que el socialismo real se va a nutrir mucho del pensamiento marxista, sobre todo en la concepción del Estado, que esto es aquí como el punto fundamental, que es donde entra lo que todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? La nacionalización, que ahora no se me viene el término que todo el mundo está mencionando, de la propiedad privada, ¿ya? Pero, insisto, esto tiene sus variantes totalmente distintas. Claro, vuelvo a lo que decía al inicio, coloquialmente hablando se consideraba que la Unión Soviética era comunista. Como ahora se considera que la República Popular China es comunista, pero no es comunista. Pero sí tiene un control el Estado sobre los procesos económicos. Eso sí. ¿Ya? Entonces, digamos, para hablarnos claros y que no sea tan difícil esto, podríamos decir que el capitalismo lo que deja a la libertad, entre comillas, al mercado. Y el comunismo es el que dice, no, el mercado tiene que ser regulado por el Estado. Para simplificar. Esto está muy simplificado, pero es, digamos, lo que se maneja en el ambiente. Y entre uno y en el otro hay variantes. Unos como más cercanos a lo más radical de la libertad absoluta de la economía, a los que dicen no, tiene que haber un pequeño control, y a los que dicen no tiene que haber totalmente control. Ya, digamos, como esos serían los parámetros en los que se maneja todo el desarrollo político. Y aquí estamos cayendo a algo que Marx lo decía, que la política, la cultura, la religión, las relaciones sociales están determinadas por el modo de producción. En pocas palabras, en el caso nuestro está determinado por el capitalismo. ¿Ya? Si se da cuenta, estamos hablando de política y no hemos salido de la esfera económica. Claro. ¿Ya? Siguiendo los principios de Marx, yo solo quiero aclarar que yo no me considero marxista porque para ser marxista tendría que tener más conocimiento profundo del pensamiento de Marx. Para mí ese es un marxista, el que domina el pensamiento de Marx. Qué interesante. Vengámonos un poquito, ahora regresamos otro poquito. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, el término izquierda adquirió una importancia significativa en el espectro político, o sea, abarcando una amplia gama de ideologías, podríamos decirlo así. ¿Puede usted describir lo que se entiende por izquierda en política y cómo se relaciona con el comunismo y el socialismo? Bueno, a ver, los términos izquierda y derecha van a surgir en la Revolución Francesa cuando se da la Asamblea Nacional. Los más radicales van a sentarse del lado izquierdo del hemiciclo y los más conciliadores entre el conservadurismo del antiguo régimen con el nuevo régimen a la derecha. Entonces, eso es lo que va a determinar que se denomine izquierda y derecha. En la izquierda y derecha no es monolítica. Tenemos personas en el espectro de la izquierda con variedad de interpretaciones, digamos, a las soluciones sociales, por decirlo de una manera, y a la derecha tenemos lo mismo. El gran error que estamos cometiendo ahora, que son, bueno, dos errores que pienso yo desde mi punto de vista que se cometen, son pensar que existe una posible tendencia de centro. Okay. No puede existir de centro.
O se es de izquierda o se es de derecha. Si lo queremos matizar para que no sea tan feo, podemos decir izquierda moderada, derecha moderada, pero de centro no, porque eso es ser ni gallo ni gallina, o sea, ahí estamos en una cosa Ni rara. chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. Y otro error que yo he visto, que ya llevamos años con eso, es decir, yo no tengo ideología. ¿Usted cree que la gente no puede tener, la gente tiene que tener ideología de alguna manera? Todos tenemos ideología, todos. Consciente o inconscientemente. ¿Y eso dónde se va a reflejar? En la manera en que nosotros interpretamos, asumimos y difundimos nuestro entorno. ¿Ya? O sea, ¿cómo veo yo la sociedad donde yo vivo? ¿Cómo la interpreto? Va a estar determinado por una ideología. ¿Ya? O sea, nadie puede decir, yo no tengo una ideología. Lo voy a traer a la Guatemala actual, porque digamos que tal cual usted lo dice, y si no mal recuerdo, esa terminología de izquierda-derecha, donde los diputados del tercer estado, si no estoy mal, se sentaban a la izquierda, y los leales al rey, digamos, a la derecha, de alguna manera. ¿Y podría explicarnos cómo ha sido esa evolución de estos términos desde su origen y qué representan en el contexto político actual de Guatemala? Bueno, en Guatemala nunca han habido partidos de izquierda. ¿Nunca? Eso lo tenemos que tener bien claro. No. De izquierda, hablando en plata, no. Ok. Lo que podemos encontrar son unos partidos tal vez sí, de izquierda moderada. Okay. Pero ya hablar en un partido de izquierda, en el sentido estricto del término, que fomente el socialismo o que fomente el comunismo dentro de su ideario partidario, no. Si usted lo puede ver ahora, cuando estuvimos en este proceso eleccionario, nadie se atrevía a decir, nosotros somos de izquierda. Quienes lo colocaban ahí son los analistas políticos, pero los partidos como tal, en sus idearios, en su visión, misión y todo esto que tienen, ninguno pone, nosotros somos un partido de izquierda, tal vez solo URNG-WINAC. ¿Y el Partido Guatemalteco del Trabajo, por ejemplo? Bueno, eso ya fue otra cosa. Eso fue durante el periodo revolucionario, de 1944 a 1954, que sí era un partido de izquierda minoritario, y de oposición en los dos gobiernos de la revolución. Ok. De oposición, no que estuviesen gobernando. Que en algún momento vamos a tener un ministro, por supuesto, porque en un sistema democrático, plural, abierto, es común que se invite a otro partido que no sea el del gobernante a que participe en las funciones de gobierno por una cuestión nacional. Digamos, si hay que sacar un proyecto nacional adelante, pues se le llama. ¿Me explico? Y eso no es raro. En la mayoría de países del mundo se manejan así las cosas. ¿Y la URNG? La URNG, pues sí, por eso decía, URNG Maíz, sí, es de izquierda. Sí, es de izquierda. Qué interesante, muy interesante, y digamos, que si tuviéramos que viajar hacia el gobierno de Jacobo Arbenz, por ejemplo, ¿en dónde tendríamos que colocarlo para entender esa ideología política, para que lo entendamos actualmente, en dónde se ubicaba realmente Jacobo Arbenz? Es que aquí viene otra cuestión bien importante, es la función o la posición que el gobierno asuma ante los problemas nacionales. Obviamente, tomando en cuenta lo que hubo antes y lo que vino después, podríamos decir que con la visión que tenía Jacobo Arbenz, sí era de una izquierda. Porque ya he dicho que son de diversidad de ideologías de izquierda que podemos encontrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la izquierda que va a representar Jacobo Arbenz es una izquierda democrática de querer modernizar el país. Porque tiene que tomar en cuenta usted que Guatemala prácticamente entra al siglo XX con la Revolución de Octubre. Estamos hablando del año de 1944, casi a la mitad del siglo. Claro. Eso quiere decir que antes estábamos en un conservadurismo total. Y lo que vamos a encontrar en esos gobiernos es una apertura democrática, plural.
lo cual es muy difícil en una sociedad tan conservadora de comprenderlo, y sobre todo tan polarizada a la derecha. Y entremos en materia. Entonces, por ejemplo, durante su presidencia, Juan José Arevalo promovió una serie de reformas sociales, educativas, con un enfoque, creo yo, que son muy humanistas. Lo que de alguna manera lo llevaron a ser tildado de socialista o comunista por sus opositores. Y a la luz de la situación actual de Guatemala, puede platicarnos un poco sobre la ideología de Arevalo y cómo se compara con los conceptos de izquierda, socialdemocracia, socialismo, comunismo. Podemos encontrar ahí. Bueno, podríamos simplificarlo mejor, porque usted me está planteando temas de tesis. Y pasar así es, eso voy a hacer mi tesis, hombre, no sea así, ayúdeme. Aquí horas y horas y horas y su auditorio se le va a aburrir. A ver, visto desde ahora, sí. 2023, podríamos decir que el gobierno de Arevalo era un gobierno socialdemócrata, reformista, ¿sí? Pero no rupturista del sistema capitalista. No va a plantear en ningún momento la nacionalización de las empresas privadas, por ejemplo. Usted no lo va a encontrar. Ni Arbenz con el decreto 900 nos está hablando de expropiación, ahorita me acordé la palabra, de tierras en manos privadas. Lo que va a hacer es regular el uso de esa tierra, sobre todo en aquellas tierras ociosas en un país como Guatemala, que en aquella época era mayoritariamente campesino, de producción agrícola, ¿ya? Eso sí se hizo. Y la expropiación comportaba que el Estado compraba las tierras. O sea, tenían una compensación por las tierras que estaban siendo compradas. Es que esto es muy complejo. El asunto aquí es que simplificamos tantos con un desconocimiento total de la historia, pero él ha puesto que ninguno de sus seguidores que estaba ahora oyéndonos ha leído el decreto 900. Estoy segurísimo. Y no están obligados, pues, porque... esa es la reforma agraria, me corrige. La reforma agraria, porque ajá, sí. No todos son historiadoras e historiadores. Pero uno que está estudiando economía lo tuvo que haber leído. Claro. Mínimo, ¿ya? Echarle una subvistita ahí por encimita. Pero entonces, cuando uno ya lee ese decreto, se da cuenta que la cuestión no era del comunismo que nos han metido como por ósmosis en la sociedad guatemalteca. Y aquí entra otro factor importante, y es el hecho que el factor religioso ha sido determinante en las posturas políticas que asumen los guatemaltecos. Antes de pasar a ese tema que me parece por demás interesante, tengo una pregunta de una compañera mía de la universidad que dice, ¿por qué los países socialistas suelen vincularse con dictaduras? La derecha también. Lo que pasa es que lo adornamos. Ojo, cuidado, lo adornamos. Les voy a poner un ejemplo de una mujer que admiro mucho. Angela Merkel en Alemania. 4 periodos. ¿Y por qué no le llamamos dictadura? Ah, que fue electa porque el Parlamento está de acuerdo, pero fueron 4 periodos. ¿Ya? Los otros también lo adornan de democracia. ¿Ya? Porque también aquí viene otro factor interesante, y es, ¿por qué forzosamente la democracia tiene que ser igual en todos los lugares? ¿Por qué? O sea, yo pienso, ese es ya mi criterio muy personal, que no forzosamente tiene que ser así. La democracia china, pero si ahí ellos son dictadura. La democracia según los chinos. Se reúne el parlamento un mes al año, aprueban todo. Sí, pero el partido lo impone, de acuerdo, pero los representantes fueron electos en sus circunscripciones. Sí, pero solo hay un partido, pero ese es el sistema de ellos. ¿Está funcionando? Sí. Está funcionando. Nosotras, elegimos 4 años en nuestra democracia. ¿Está funcionando? Dejo ahí la pregunta abierta, y que cada quien se responda. ¿Ya? O sea, es que aquí tenemos que ser un poco también pragmáticas y pragmáticos. ¿Qué funciona y qué no funciona? Hoy, por ejemplo, salió la noticia que Mark Rutte, el primer ministro de Holanda, renuncia. ¿Por qué? Porque quiere una mayoría y va a empezar su 4º mandato.
y alguien le dice, eso es dictadura, nadie se atreve a decirlo. Pero ¿por qué disuelven las cortes? O el parlamento holandés en este caso, porque es unicameral. Porque necesita un poder absoluto que en el sistema que tienen ahora no lo posee. Y por tanto, el recurso que el sistema holandés le permite es disolver las cortes. El parlamento holandés. Lo mismo está pasando en España. España tiene elecciones el 23 de julio. ¿Por qué se adelantaron? Porque Pedro Sánchez necesita más diputados suyos. Porque es un sistema parlamentario como el holandés. ¿Por qué no terminó su periodo? Y ahí nadie le está diciendo antidemocrático. Convocó y además los convocó en una fecha que no es normal, porque lo hizo el 23 de julio, que julio, los que saben cómo es el sistema europeo, es verano. Eso me recuerda a una Navidad que nos tocó ir a votar. Que no me acuerdo qué elección fue, pero es que en los 70 yo todavía no votaba, pero... No fue en los 70, ya fue en el sistema democrático actual. Okay. Que en plena Navidad y con arbolitos y todo, y campaña, por ejemplo. O sea, es tan absurdo que pongan unas fechas así tan... Pero ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que después de agosto, que esperemos que se ejecute la segunda vuelta, básicamente va a haber vacaciones para todo el mundo. Entonces, yo sí creo que de alguna manera la segunda vuelta debe estar más cercana al 14 de enero. Pero bueno, ese es un punto de vista muy personal. ¿Por qué se hizo eso? Por la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. A la ley electoral que incluyó el voto nulo. Entonces se pusieron esas fechas en el entendido que si el voto nulo logra el 50% más uno, hay tiempo, hay margen para poder repetir las elecciones. Ya, por eso se hizo. Y ya le decía ese ejemplo de una fecha muy próxima al 14 de enero, que fue la que nos tocó ir a votar cerca de la Navidad. Sí, lo recuerdo muy bien. Bueno, la que yo recuerdo que fue a votar fue como noviembre, más o menos, pero ya estaba ese frito. Bueno, hablemos un poquito ahora de la relación de socialismo con la socialdemocracia, y es que muchas veces se confunden estos términos. Y, por ejemplo, los países nórdicos, la socialdemocracia lleva una mayor, por decirlo así, equidad a sistemas de bienestar más robustos. ¿Podría de alguna manera aclararnos cómo la socialdemocracia se diferencia ahora del socialismo y por qué no debería confundirse con un paso hacia el comunismo, por decirlo así? Porque la socialdemocracia no pretende romper con el capitalismo para llegar a un comunismo. Eso sí, busca lo que se denominó el estado de bienestar que va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y que fue lo que le permitió el desarrollo a los países escandinavos. Tomen en cuenta usted que Noruega, que es uno de los países que más conozco de los escandinavos, tenía los niveles de Guatemala durante el periodo de la guerra. Okay. Y miren dónde está ahora. Y gobernados por socialdemócratas, dentro de un sistema parlamentario. Pero el Estado interviene. El Estado interviene. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? La diferencia ahí es el grado de intervención del Estado. En Noruega, si no estoy mal, el ISR es entre 40 y 45% de lo que se debe de pagar. Pero en Noruega, usted tiene hospital de última categoría, o sea, una cosa... Y los impuestos han de ser del 60%. Por eso, desde el 40 al 45%, casi la mitad del sueldo. Pero le cubren un montón de factores. Hospitales, educación hasta sacarlo de doctor. Claro. Ojo, no como aquí que apenas logramos una primaria medio hecha porque hay aulas donde están 3 grados, claro. Por ejemplo. Vivienda, garantizado su trabajo. O sea, usted se gradúa y sabe que va a tener trabajo. O sea, es otro sistema totalmente distinto. O sea, nosotros nos es difícil entender lo que es la socialdemocracia, porque la socialdemocracia lo que busca es eso, crear unas condiciones sociales de bienestar colectivo.
muchos le llaman la izquierda pink. A ese punto, esa es una de las preguntas que están llegando aquí. Bueno, todo depende de donde yo lo vea. A mí la socialdemocracia me gusta como sistema. ¿Por qué? Porque lo he vivido. He estado en una sociedad que viven así. Y para mí me rompí esquemas totalmente. Yo lo tengo que reconocer, me rompí esquemas. O sea, eran sociedades que usted miraba el telediario y la noticia tal vez era porque habían atropellado a un perro. O sea, no pasaban cosas más emocionantes, entre comillas, como en Guatemala, que aquí todos los días, lo que decía al inicio de la entrevista. ¿Ya? O sea, los estudiantes no se preocupaban de qué voy a hacer, o sea, sabían. Y también hay una diferenciación muy clara en la educación superior. Están los que van a las universidades y los que van a los institutos de educación superior. No todo el mundo va a la universidad. Porque no todo el mundo nació para ir a la universidad. Yo sé que me van a quemar vivo por decir esto, pero es que esa es la realidad, ¿ya? O algunos que llevamos 20 años en la universidad también. Y los que nunca terminan, pues esa es otra historia. Pero digamos, a lo que yo quiero llegar con esto es que son sociedades concebidas con base en una experiencia muy dura y donde la sociedad se ha unido para sacar un proyecto de nación, que nosotros no tenemos, que ese es otro aspecto que sería bonito tratar en otro día. ¿Qué nación es esta? Y yo lo pongo entre comillas. Luego, el socialismo se hace un control total, digamos, del Estado sobre las empresas, como en China, la República Popular China. La República Popular China tiene un sistema capitalista controlado por el Partido Comunista Chino. ¿Ya? Eso sí, ahí sí. Pero los socialdemócratas no esperan llegar, o sea, no es su aspiración, su plan llegar al nivel de intervención del Estado como lo vemos en la República Popular China. Son dos cosas totalmente distintas. De hecho, la socialdemocracia nace o surge precisamente en oposición a estos radicalismos, si lo quieren ver así. Por eso es que está esa variante. Y están los socialcristianos también. Por ejemplo, el CDU en Alemania es socialcristiano. Y el cristiano no es solo por mote, sino que son gente cristiana, pues. Cristiana, ¿verdad? No. Luteranos o católicos. No ¿ya? Como lo que estamos viendo por acá. No vamos a entrar en detalles de eso, pero está bien. Sí. Pero es que es bueno tratarlo, porque a veces por decir, ay no, porque la gente se me va a ofender. Preferible que nos quedamos solo nosotros dos, pero por lo menos decir las cosas claras, claro. Y que no tengamos aquí a 300 y que queramos complacer a todo el mundo. Yo les estoy dando mi criterio, lo que yo he visto. Y ahí le queda la libertad a cada quien decir, este pajero que mis ideas y mis líneas rojas son que no pasen de aquí. Son tus líneas, pero no son las mías. Claro. ¿Ya? Tengo aquí una pregunta de Verónica Mejía, mi prima, que justo en el chat de la familia estuvimos platicando sobre esta entrevista, entonces les dije que bienvenía a sus preguntas. Y el contexto que pone ella es una frase de Bernardo Arévalo, que dice, hay radicales que nos ven como izquierda pink, hay radicales de derecha que nos ven como comunistas. Le pido a la gente que vayan a ver nuestros principios, y si quieren ver qué vamos a hacer, vean nuestro plan de gobierno. Y la pregunta es, ¿qué piensa de la izquierda pink? Es que ahí viene lo que decía Bernardo acertadamente. Por ejemplo, para muchos de mis colegas, yo soy de la izquierda pink. Por lo que les estoy diciendo ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que quisieran es una revolución, que vayamos a quemar la San Martín y de ahí nos vamos a otro lugar. Son buenos los frijoles de ahí, hombre, no sean así. Yo los tengo tachados, pero eso ya otro día lo platicaremos. Me explico. Y también es válido tener ese pensamiento. Es que a veces nos cerramos en que no permitimos. Cada uno de nosotros es como un su profeta y su Dios. Absoluto. Entonces, lo que yo pienso es lo correcto. Y si estás en mi sintonía, eres mi amigo. Si no, te bloqueo. Si bien me va. Si no, antes te saco toda la generación en las redes. Y no tiene que ser así. Tenemos que aprender a discutir, a debatir, a intercambiar nuestras ideas políticas e ideológicas y no tener miedo a decir yo tengo una ideología. Es más, si yo asumo que tengo una ideología, es muchísimo mejor,
porque entonces yo puedo desarrollarme y no voy a crear una esquizofrenia mental, por decirlo de una manera. Yo sé que eso no existe, pues, pero lo estoy diciendo. O si existe, pues no sabía. A lo que yo quiero llegar con esto es, la izquierda radical sí los va a ver como izquierda pink. ¿Por qué? Porque quieren una revolución. ¿Es válido que en estos momentos, en el 2023, podamos hablar de una revolución? Para una revolución necesitamos un liderazgo, una conducción y unos principios o proyectos al cual queramos llegar. Y ahora, hoy, en la actualidad en Guatemala no existe ninguno de los tres factores que pueda posibilitar una revolución. Porque para que exista una revolución tiene que haber una concientización de la sociedad que queremos un cambio radical. Y la sociedad no quiere cambios radicales. Lo dijo en las elecciones del 25 de junio. Ese es el mensaje de esas elecciones. No radicalismos. No me voy a meter ahí a criticar la opinión colectiva, simplemente estoy señalando que ese es el mensaje que está transmitiendo. Por ejemplo, para cerrar el tema de la izquierda pink, Hugo Chávez y Lula da Silva podrían ser englobados en este término de izquierda pink. Hugo Chávez Frías. Ese mismo. No, Hugo Chávez y a la izquierda. Ok. Y Hugo Chávez a la izquierda. Porque ellos sí fueron a la expropiación de las empresas, a la creación, que eso es otro factor importante, del partido único. Y ese es el gran problema político que tiene Venezuela, de querer imponer al Partido Socialista de Venezuela, obrero creo que también tiene la sigla de Venezuela, y querer convivir con una visión de pluralidad nacional, digamos, pluralidad política, pero poniéndole una serie de cortapisas a los partidos de oposición. ¿Ya? Y por eso me hace gracia cuando leía, es que nos quieren convertir en otra Venezuela, es que ya somos otra Venezuela. Lo que pasa es que no lo queremos aceptar. ¿Ya? Lo que pasa es que somos como el bolo, que no queremos aceptar que somos bolos. Entonces siempre adornar las cosas. No, yo solo socialmente, sí, pero papadito, socialmente se te va en todos los días. Ojo. Ya somos otra Venezuela, porque si estamos hablando que el sistema venezolano impide que los partidos de oposición puedan presentar candidatos y les ponen cortapisas legales para que esos candidatos no puedan presentarse, pues mirémonos aquí. Es lo mismo que está pasando acá. Y no estemos viendo para Venezuela, pero si aquí en tus narices está sucediendo. O sea, ¿cómo va a ser posible que sacaron a 3 candidatos de la contienda sin fundamento jurídico? Y inscribieron a otro montón que sí tenían impedimento legal y lo dejaron pasar? ¿Qué está pasando ahí? Y nadie dijo, esta boca es mía. Claro, yo solo les quiero poner este escenario. ¿Cómo estaríamos si hubiese pasado a segunda vuelta Sandra Torres y Edmond Mulet? ¿Estaríamos en las mismas? Claro que no. ¿Habrían pedido repetición para revisión de las actas de donde están contenidos los votos de las mesas electorales? No. Y ahorita ya estaríamos en la propaganda de los dos. Y aquí pasa y después gloria. Pero como llegó alguien que no estaba dentro de su plan, es la que se montó. No, y creo que no le confiere a la Corte de Constitucionalidad, pero lo voy a decir a grosso modo. Esto es parte de lo que tiene que ver la Corte Suprema de Justicia. A ver, yo que no soy de leyes, pero soy abogado, soy un hombre de a pie, me di cuenta que no. ¿Ya? Primero tenía que ir al Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral no le daba cauce o no les amparaba, estaba la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte no les amparaba, estaba la Corte de Constitucionalidad. Pero no, estos se fueron de una vez a la última instancia. Y la última instancia cometió una ilegalidad. No lo digo yo, lo dijeron los que hicieron la Constitución. Claro. La Corte solo tenía que decir, ustedes están con este lío, sí, bueno, les toca a ustedes, muchachos, miren qué hacen con esto. Hay que recordarles a Kelsen, hombre. Es básico. Pero ¿por qué están mencionando a autores comunistas? Entonces, Kelsen aquí en este país, Dios guarde. Está bien. Bueno, mi querido doctor, justamente hablando de Venezuela, ya que se conectó un buen amigo venezolano, un abrazo a Armando. ¿Sabes qué arepas hace este señor? Maravilloso. Y sí, hace el comentario que en Venezuela todos los gobiernos que
que estuvieron antes de Chávez eran socialdemócratas. Y lo que hicieron de Venezuela, él no lo podrá contar mejor a nosotros. Y que llegó a un hartazgo de la población que eligió a Hugo Chávez. O sea, que también hay que hablar claro lo que pasó. Porque en Venezuela era el bipartidismo, y le tocaba el COPE y el otro, yo no me acuerdo cuál era el otro partido, se iban intercambiando. Hasta que llegaron con este Andrés, ay Dios, el apellido se me fue ahora. Andrés, es que se me metió ahora el apellido de un Andrés, pero que fue presidente de Colombia. Andrés Pastrana. Sí, tal vez su amigo venezolano nos dice los apellidos de Andrés, el que estoy mencionando. Cuando fue el Caracazo. Sí, bueno, sí. Bueno. Tengo otra. Sí. ¿Me escucha? Sí. Tengo otra pregunta acá que está llegando. No saben qué cantidad de preguntas hay acá. Por ejemplo, pregunta Kalin Ramos, ¿cómo clasifica el proyecto de Codeca? El proyecto de Codeca es un movimiento social. Es un movimiento social campesino, de hartazgo. Que nosotros como capitalinos lo entendamos o no, eso ya es otro cantar. Pero lo que me está manifestando es un hartazgo de la población campesina para querer hacer oír su voz. Que los métodos que emplean no nos gusten, eso también ya entra dentro del gusto, a la redundancia, de cada quien. Pero lo que tenemos que ver en el movimiento de Codeca no es tanto de que bloquean las calles, que impiden mi libertad de locomoción, sino lo que estamos viendo es un grito de la gente decir, ya no queremos seguir así. Porque tenemos que tomar en cuenta que las condiciones sociales que fueron la causa del conflicto armado interno, del cual ya nadie quiere hablar, siguen ahí. Y que a veces a la población campesina no le dejamos decir nada. ¿Por qué? Porque los catalogamos de ignorantes. Y la expresión política de Codeca es el movimiento para la liberación de los pueblos. Que nos guste o no lo que plantean, también es otro tema. Que por cierto no alcanzó ni siquiera una curul, ni el 5% de los votos. Es que bueno, para hablar del MLP tendríamos aquí que hacerlo, pero en petit comité, porque hay cosas que no se pueden decir públicamente porque también lo queman vivo a uno. Pero el gran error del MLP fue no haber hecho todavía, porque tenían tiempo, otra asamblea. Claro, sí. El MLP iban a decir que no podían. Bueno, está bien, pero para mi criterio, con lo poco de conocimiento que tengo de cómo se maneja la ley electoral, les daba tiempo. Sí, les daba tiempo. Interesante porque también el voto cruzado de las elecciones anteriores, ¿no? O sea, cuarto lugar en la presidencia y solo lograron una curul. Entonces sí, puede que haya muchos caciques todavía ahí. Seguro hay muchos caciques y eso hace que el voto sea más cruzado y analizado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista. Llevamos 43 minutos. Yo tengo permanencia voluntaria, no tengo nada que hacer hoy, así que cuando usted se canse me avisa, yo dejo de preguntar. No, sobre todo porque, mire, pues, nosotros podemos seguir aquí toda la noche. El problema está que en este tipo de comunicaciones, según aprendí en la pandemia, la atención se pierde muy rápido, porque estoy seguro que en este momento no es que todas y todos estén conectados. Estamos en el pico de la cantidad de personas conectadas, así que ahora es cuando lanzar la siguiente pregunta porque sea un moquetazo, ¿le parece? Sí, venga. Por ejemplo, entonces, hablemos de lo que la gente quiere escuchar. Bernardo Arévalo y Movimiento Semilla, ¿qué son? Desde mi punto de vista son socialdemócratas, moderados, que lo que quieren es poner un poco de orden en el caos que provocó el pacto de corruptos. O sea, no esperemos, desde mi punto de vista, no esperemos una gran revolución y unos grandes cambios. Pero lo que sí vamos a ver es que va a funcionar algo que ya se está perdiendo en este país, que es el Estado de Derecho. O sea, no es lógico que fiscales que están tratando de desenmarañar todas esas estructuras de corrupción sean los que vayan a prisión. O sea,
A ver, en un país medianamente decente esto no sucede, y aquí sí está sucediendo. Aquí sí está sucediendo, ¿ya? La cooptación del Estado. Otra cosa que es de escándalo, 3 años ya con la misma Corte Suprema de Justicia y que no se hayan electo a los nuevos, cuando la Constitución es muy clara que eso no puede suceder. O sea, es que tenemos que, miren, solo con que Semilla, si es que llega a ganar, vuelva al cauce constitucional, es un gran cambio para este país, porque la Constitución del 85 no es mala, no es nada mala. Y es la que más o menos medio nos ha protegido de muchos abusos. Por eso es que la están dinamitando, y la dinamitaron con el hecho sucedido el 1 de julio, hace casi una semana. ¿Ya? O sea, eso es lo grave de lo que pasó ahí también. Porque fue una constitución que fue bajo tutela de los militares, lo que ustedes quieran, pero a la larga es una constitución, es una ley fundamental que nos permite un Estado de Derecho que había funcionado al inicio y que ahora pues está totalmente quebrantado. Para mí, eso es el movimiento Semilla. Ahora, si nos vamos a enredar que la Agenda 2030, que fue aprobada con Otto Pérez, reafirmada con Jimmy, reafirmada con Yamatec, de hecho estuve en una actividad de la Agenda 2030 en esta semana, pero eso sí no lo han dicho. Yo hago esta siguiente pregunta. Por lo menos han visto la infografía de los ODS en el 2030. Por lo menos, no les estoy diciendo que lean todo el proyecto 2030. Por lo menos las infografías que la ONU y el PNUD ha lanzado, que son muy interesantes. Entonces, si no tengo ese conocimiento, ¿por qué me meto a hablar yo de algo que no sé? Por lo menos yo tengo ese criterio. Si de algo no sé, no abro la boca. Pregúntenme ustedes de fútbol americano y decir yo no sé nada, porque yo no sé nada y no me voy a meter a hablarlo. Pregúntenme usted de fútbol americano, doctor, por favor. Sí, porque vive las 24 horas del día viendo canales deportivos. Yo me dedico a otras cosas, pues, pero bueno. Usted sí trabaja, dice usted. Ahí. Es interesante porque los ODS realmente creo que solo es un objetivo de desarrollo sostenible que habla o que tiene que ver con la igualdad de género. Los demás hablan sobre el fin de la pobreza, el hambre cero, el agua limpia, la energía asequible, a ver si me lo sé de memoria, la paz y la justicia, las alianzas para lograr objetivos, qué sé yo. O sea, uno habla de la igualdad de género, ¿sí? Uno. No hablan realmente de que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres de esa manera. O me corrige. O sea, ahí lo que están hablando es de igualdad de género y el resto es calidad de vida para los ciudadanos. Y sí hay una institución que ha hablado de el matrimonio, derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo, que obliga a los estados que suscribieron ese pacto, y eso nadie lo ha mencionado, y no lo voy a decir para no les darles ideas y que ya mañana aparezca en el Twitter, porque yo se lo recordé. Por eso no les digo cuál, ese sí obliga, y ninguno lo ha mencionado. Y creo que de eso es lo que se está agarrando la presidenta de Honduras, por ejemplo, que ya se ha animado a llevar el tema al Congreso. Entonces, pero realmente somos signatarios. Entonces eso hay que llevarlo. Y lo que pasa es que realmente en Guatemala pareciera que los ODS están estancados por nuestras políticas públicas, porque realmente no se les ha dado un seguimiento claro, y las políticas públicas a mí me parecen un chiste, y perdónenme ustedes si trabajan en eso, pero me parecen un chiste porque tienen indicadores de muy largo plazo. Entonces, hacerles el seguimiento a una política pública involucra 2 o 3 gobiernos y ahí están estancados los ODS. Pero, en fin, hay mucha tela que cortar, diría usted. Aquí podríamos hablar en otra entrevista propia de políticas públicas y ODS. Por cierto, hoy invité oficialmente a Bernardo Arévalo a que pudiera participar en la entrevista con Xavi. Y me encantaría que usted me acompañara. Lo estoy comprometiendo públicamente, esperando ahí que don Bernardo nos dé fecha y hora, y me encantaría que estuviéramos los dos ahí para platicar con don Bernardo. Pues sí, va a ser para mí encantado solo para aprender, porque sí, las cosas como son.
Bernardo Arévalo es un académico, estudió en Israel, estudió en Holanda, me parece también, habla 5 idiomas, ya eso ya le da a una persona una perspectiva tremenda. Y es que, miren, aquí hay una cosa bien importante que yo se les he dicho mucho a mis estudiantes. Vayan aunque sea a El Salvador, crucen una frontera, miren desde el otro lado de la frontera al país y se van a dar cuenta que lo que aquí nos enreda realmente es ridículo en otro lugar. Pongo El Salvador por poner un ejemplo. Pero también es que tenemos que ampliar un poco la mente. Estamos en el siglo XXI, es el año 2023, pero seguimos pensando decimonónicamente. Traduzco esta palabra porque nadie entiende. ¿Qué significa eso usted? Porque siglo XIX. Ah, ok. Eso. O sea, seguimos con esos parámetros en un ambiente de hipocresía. Vamos a ver, vamos a hablar claro. Tuvimos, y está por terminar su mandato, un presidente homosexual de closet con una pareja que nos ha sangrado al erario público. Nadie ha dicho esta boca es mía. Nadie. Viene Bernardo y entrega a su hija a su pareja, que es una mujer, en un matrimonio lésbico, y todo el mundo me sale que sus creencias religiosas. Pero a ver, es que a ver, ¿qué creencias religiosas vamos a hablar? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. El ejemplo de cuando se muere Jonathan y el David le dedica aquellas grandes palabras donde prácticamente el tipo, y lo voy a decir así aunque suene vulgar, se está derritiendo por el otro. O sea, seamos honestas y honestos, por lo menos una pizca de pensamiento crítico. Cuando apaguemos la luz y nos quedemos solitas y solitos en nuestras habitaciones, decir, bueno, sí, la verdad que esto no me suena tan, ¿ya? O depende de qué versión de la Biblia leyó usted para la historia de David y Jonatán, porque seguro ya se ha perdido, pero claro, ajá, yo también lo he leído y para mí es claro. Todas aparecen. En todas aparecen. No se lo han leído. ¿Ya? Claro, algunas han quitado el Cantar de los Cantares, que es un texto precioso del amor, que también se traduce en amor carnal, pero algunos dicen, ay, esto es muy feo, y lo quitaron. Y ahí viene otro criterio, ¿quién decidió poner y quitar? Pero eso es otro tema que otro día, si quiere, hablamos de Biblia, y la desmontamos una a una. Retomando las preguntas, por ejemplo, el término izquierda democrática se puede utilizar y, por ejemplo, podríamos considerar que Uruguay ha vivido, por ejemplo, una izquierda democrática. Claro. Después de haber pasado también, como todos los países de América Latina, por regímenes militares. También Uruguay. ¿Ya? Y eso es una izquierda democrática. ¿Qué es la izquierda democrática? La que acude a los eventos electorales y gana por el voto popular, que no es una izquierda impuesta por medio de las armas. Por poner un ejemplo, vamos a ponernos así un poco más minimalistas, pero para podernos comprender mejor. ¿Ya? La izquierda democrática es la que acude a un proceso eleccionario y gana. ¿Ya? Como por ejemplo en España, que ahorita está gobernando la izquierda y la extrema izquierda, pero fueron electos. ¿Ya? Y ahí no podemos hablar de una dictadura. Sí existe, o sea, no pensemos que la democracia solo es de la derecha. Y también no pensemos que la derecha es la panacea de que todo va a funcionar, porque también existe la derecha radical. ¿Ya? Tan radical como los otros. Ojo. Y ahí es increíble cómo en sus posturas se encuentran. ¿Por qué? Porque tienen los mismos planteamientos de radicalismo y de cerrazón y de la imposibilidad de poder dialogar con el otro, porque aquí viene ese otro factor, el otro, la otra. O sea, en una democracia se tiene que tener en cuenta la opinión de todos y que gana la opinión de la mayoría, que se expresa en un voto. Pero en los votos, no en las cortes. Si aquí hubiese ganado Muletti y Sandra, pues ni voto. Y les apuesto que la izquierda no estaría rabiando como está rabiando la derecha solo porque ganó un socialdemócrata. Por ejemplo, y perdón que le ponga ejemplos de otras realidades, pero por ejemplo el PSOE en España, el Partido Social Obrero Español, el Socialista Obrero Español, obviamente dice socialista en su nombre, pero en su administración, por ejemplo, ha repercutido en algo con la sociedad española. ¿Usted que ha estado por allá? ¿En qué sentido? En el sentido de la administración y la intervención del Estado dentro de
el día a día de los ciudadanos. Sí. Esperen. Solo tengo que contestar esto. Aquí tú no tienes que hacer todo junto. Claro, no sé, por cierto, ¿sabe que ya se conectaron a aquellos que dijimos, diría usted? Aquí está el Moy Aldana, por ejemplo, dice que hable un poco de Suri y de Sandra. Bueno, de la Suri no vamos a hablar porque perdió. No vamos a estar gastando por el primero que todo, buenas noches, y segundo Canadá, que quedó segundo en el grupo de Guatemala. Así que hable de ahí de Sandra Torres, entonces. Bueno, pero terminemos con el Partido Socialista. Ok. Sí. Bueno, el Partido Socialista Obrero Español fue muy importante en el periodo de la transición democrática española. Que también la democracia española va a surgir paso a paso, después de la dictadura de Franco. Primero se aprueba la Constitución el 6 de diciembre de 1978. Posteriormente gana un partido del centro. Ya dije que no existe el centro, pero bueno, hay partidos que se llaman de centro. Y posteriormente gana el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González. ¿Ya? Pero es curioso porque es durante el gobierno del PSOE que España entra a la OTAN. Que es uno de los, digamos, era una de las cosas que la izquierda decía que no. Que entrara España a la OTAN, por ejemplo. Ahora tenemos el Partido Socialista Obrero Español que gobierna Pedro Sánchez en coalición con Podemos, que es izquierda radical, y con partidos nacionalistas de izquierda locales, como es Bildu y RC, la Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Ya? Bildu es del País Vasco. ¿Ya? Entonces, digamos, es un radicalismo que hay, si guárdese, aquí en Guatemala plantearan uno de los puntos, de los tantos que ya se han dado en España, olvídese, todos estos mueren de la diarrea que les daría, mueren deshidratados, ¿ya? Pero digamos, ahí sí tenemos eso, es una izquierda, y ahora en las elecciones pues puede ganar la derecha moderada cogobernando con la derecha radical, puede pasar. Pero, y entonces ahora sí, tomando el tema de el Moy Aldana, no sé si se llama el Moy, pero así es su usuario. Don Moisés Aldana, que hablamos un poco de Sandra Torres. Entonces ella, ¿en dónde la ubicamos? Porque yo recuerdo muy claramente cuando Álvaro Colom decía que su partido era un partido socialdemócrata y que así iba a gobernar. Pero entonces, ¿qué es Sandra Torres y qué es la UNE? Es muy fácil. Sandra Torres y la UNE es un partido de oportunistas, sin ninguna tendencia política clara, sino solamente la oportunidad que les da medrar del Estado para estar en las posiciones y sus privilegios. Eso es un partido carente de toda ideología política en el sentido estricto de lo que es un partido político. Que tiene una estructura bien montada, no lo vamos a negar, por supuesto. Eso sí no se va a negar y es lo único que podríamos llamar amago de partido político porque ha perseverado hasta ahora. ¿Ya? Pero es un partido camaleónico. Hace 4 o 8 años se presentaban como socialdemócratas y ahora son adalides de la derecha, de la familia, del matrimonio entre hombre y mujer, que creen en Dios y ahí se están matando el pecho y hasta la camisola de la selección nacional llevan. Pero, digamos, planteamiento político como lo que hemos estado hablando toda la noche, no tienen. Son oportunistas. Y aquí viene una pregunta que la voy a trasladar tal cual y tal vez usted nos alinea. Kalin Ramos dice, Sandra Torres es vicepresidenta de la Internacional Socialista. Esta organización es de corte socialdemócrata, dice él. Pero ¿es ella socialdemócrata? Bueno, Sandra Torres es miembro de esa internacional. Cara a la galería se va a seguir llamando socialdemócrata, pero en sus actuaciones, en sus discursos políticos, sobre todo en esta campaña, está totalmente alejado de la socialdemocracia. Y lo que podría suceder es que le expulsen de ahí. Podría suceder, ¿verdad? Porque no se circunscribe al ideario de esa organización internacional. Pero, claro, se presenta como tal para tener ahí su puestecito. Ojo que la Internacional Socialista agrupa, si no estoy mal, a socialdemócratas, sí, a socialistas y a laboristas. Sí, sí. Entonces, o sea, de alguna manera la Internacional Socialista
agrupa pues gente más ecléctica, por decirlo así. Claro, es que son organizaciones con un amplio paraguas. Claro, ahí podrías pertenecer entonces don Bernardo Arevalo y doña Sandra Torres sentarse en el mismo lugar, por en el mismo así. lugar, porque son de Guatemala, por ejemplo. Sí, están anchos ahí los dos. Y tampoco es un tema de satanizar a la Internacional Socialista, por decirlo así, porque yo he escuchado mucho de la Internacional Socialista, Sandra Torres es la presidenta. Es que lo que pasa es que muchos hacen como una combinación con lo que fue la Internacional Comunista, que la Internacional Socialista surge como respuesta al radicalismo del Internacional Comunismo, a los que cantaban la Internacional y estos cantos propios del 1 de mayo, por ejemplo. ¿Ya? Son partidos que en su origen van a tener, digamos, como la base política entre los obreros. Y aquí viene otro factor también a tomar en cuenta. ¿Cuántos obreros hay ahora? Interesante. Sí. Hablemos en plata. Desde el momento en que a ustedes les han metido en la cabeza que ya no son trabajadores, sino son colaboradores. Desde el momento que les han metido al magisterio que no son maestros, sino son facilitadores de la educación, ahí ya estamos rompiendo con estos esquemas para permitir una mayor, mejor y concreta explotación. Y si a esa le sumamos la mía, ¿cómo se llama esto? ¿La mía extra? La mía extra y que nosotros somos familia y que lo damos todo por una familia, pues ya le cuento yo. ¿Cuántos, y es una pregunta para todas y todos los que nos están viendo, cuántos de ustedes tienen un contrato fijo con todas las prestaciones de ley? Es que ese es un buen termómetro para saber de qué estamos hablando. ¿Ya? Eso es un buen termómetro. Vamos a ir acercándonos un poco más a la fecha. Y, por ejemplo, la Guerra Civil de Guatemala ha tenido una influencia evidentemente significativa en el panorama político del país. ¿Y cómo cree usted que la memoria de este conflicto pueda estar influyendo en las percepciones contemporáneas de comunismo, de socialismo y de la izquierda? Bueno, yo lo voy a unir al tema de la religión porque eso es lo que ha determinado. Cuando fue la contrarrevolución de 1954, va a ser la Iglesia Católica la que va a subir ese papel y va a decir que el comunismo, y hasta van a sacar al pobre Jesús de Esquipulas allá a recorrer todo el país para que nos libere del comunismo. Cuando ya dijimos que los gobiernos revolucionarios no fueron comunistas. Y no lo digo yo, lo digo uno de los gurús de la derecha, que es Mario Vargas Llosa. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él, ¿verdad? Que hasta le financiaron su libro y todo, vino a Guatemala de ver los archivos y todo, y cuando sacó el libro, ya aquí lo tenían tachado, todos los grupos de derecha y ultraderecha de este país. Porque dijo la verdad, el tipo es honesto, aunque no comulgue con el comunismo, dijo, aquí no miro yo comunismo en ningún lado. El problema es que en ese país miramos comunistas aparejados por todas las esquinas, esa es otra realidad. Obviamente que más que, desde mi punto de vista, más que la influencia o lo que nos dejó en el pensamiento colectivo, el conflicto armado interno, la guerra civil, como se le llama, más que eso, lo que nos vuelve a recordar el tema del comunismo son la Iglesia Católica en su momento y ahora las iglesias neopentecostales, porque lo están tomando como un aspecto de la religión que Dios no quiere eso, ¿ya? Porque resulta que estos interpretan hasta el pensamiento político de Dios. Y entonces, sí, lo sacan, y la vez pasada estaba oyendo yo a uno, que no voy a decir su nombre, mencionando a Samuel, y uno dice, pero ¿por qué está sacando a Samuel, hijo mío? O sea, por lo menos hablamos de Jesús, que es el que más nosotros tenemos como conocimiento. Samuel era para el pueblo elegido, no para nosotros. Elegido entre comillas, pero eso es otro cantar. Entonces, este ha sido como el San Benito que sacan para poder... Que Samuel era un juez, porque Samuel era juez, doctor. Claro, era juez, claro que sí, era juez, y que lo llamó Jehová cuando estaba chiquito, porque la mamá lo fue a entregar al templo, porque en fin, toda esa historia tan novelesca que como novela quedaría muy bonita. De hecho, hay un canal que las pasa y son entretenidas. Pero a lo que yo quiero llegar es a esto. O sea, no es que
se diga que algo es comunista porque se sepa que es el comunismo, sino simplemente es un San Benito que se pone para desacreditar a alguien, y así las masas atemorizadas con esto porque creen que les van a expropiar sus cosas, entonces prefieren tener, digamos, su iPhone comprado en Electra, pero y que van a terminar de pagar sus nietos, a que se lo vayan a expropiar, ¿verdad? En este criterio tan burdo. Por eso es que el título de la conferencia, que se llamaba La diferencia entre comunismo, socialismo, y no me acuerdo cuál fue, la izquierda, La izquierda y la idiotez. Y la idiotez, o sea, es un idiota quien tenía una formación universitaria todavía siga repitiendo estas cosas. Así de claro lo digo. Porque si uno, por lo menos, uno de sus 3, 4 libros que ha leído en su vida, sabe que la vida no se reduce a estereotipos de este calibre que ya no tienen sentido en el siglo XXI. Interesante. Y de alguna manera hay otro tema, hay otro punto que me parece un parteaguas interesante, que es la firma de los acuerdos de paz en 1996, porque aquí lo voy a poner entre comillas, abre una etapa nueva para la democracia, muy entre comillas, y las hago así bien grandes. ¿Y cree usted que de alguna manera la socialdemocracia puede ser una opción viable para Guatemala, teniendo en cuenta su contexto histórico y actual? ¿Qué es viable? Sí. Es que aquí solo va a ser por medio de reformas. Esta sociedad no está preparada para un cambio radical. Y la socialdemocracia me asegura unas reformas que van a lograr llevar a un Estado mínimamente ordenado. Pero para esto no solo va a ser un gobierno, son varios gobiernos en esa línea. Si no, no. Si no, no. Y con la convicción de todas y todos que tenemos que apuntalar ese proyecto político. Si no, no. ¿Ya? Que unos más radicalizados, otros menos radicalizados, por supuesto, pero apuntalando en un proyecto de nación. Volvemos otra vez a ese tema, que Guatemala no lo tiene. Que Guatemala sigue siendo una nación en construcción. Pero en construcción como cuando uno se mete a esas páginas web que pasan años y ahí sale la viabrecita y el obrerito, y que nunca pasa nada. Pues es que aquí nunca pasa nada. Más bien vamos para atrás. Vamos para atrás, o sea, la Guatemala que yo viví a la de ahora, es que no hemos avanzado, ¿ya? Entonces no hay que tenerle miedo a la socialdemocracia. La socialdemocracia les va a asegurar el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad religiosa, un Estado laico. El Estado laico asegura que todos puedan practicar la religión que les dé la gana o la que no quieran practicar. ¿Ya? Pero no hay que mezclar las dos cosas, y en Guatemala se mezclan. O sea, la corrupción, el robo que vemos en el Estado se solapa con discursos religiosos. Y eso es un atentado hacia la misma libertad de religión de cada uno y cada uno de nosotros. ¿Ya? Eso es un atentado. El Estado no tendría que tener estos discursos. El Estado lo que tiene que velar es que todo vaya funcionando. Que no quiero decir yo con esto que vamos a lograr un Estado perfecto, pero por lo menos que veamos que sí hay una intencionalidad de que esto cambie. Pero es que no estamos viéndolo. Hasta ahora, que esto que estamos viviendo ahora, esta coyuntura política, es como una pequeña regindidura. O sea, no estamos hablando ni siquiera de a la puerta completamente abierta. Y aún así estamos asustados. Entonces, ya con eso, aquí es de apaga y vámonos, porque me acuerdo yo que antes de las elecciones salían unos memes que decían: si gana Sandra Torres, ¿a qué país me voy? Y se decía, tú estás huyendo del barco. Sí. Estás huyendo del barco. Es que ese es un tema ciudadano, doctor. Es un tema ciudadano porque estuve estudiando movimientos sociales hace un par de meses. Y realmente lo que sucede, el verdadero valor que yo encuentro en todo esto es ciudadano. Es no robo, no, ¿cómo es que decía aquel señor amigo suyo? No robo, no mato, no sé qué. O sea, pero es que por ahí va la cosa.
y valores, y si vamos a hablar de valores y creemos de que un antivalor es entregar a tu hija en un altar, por ejemplo, o un antivalor es no entender cuál es el contexto de lo de David y Jonatán. Entonces estamos hablando cuentos bien chinos en esta sociedad, ¿no? Claro. Pero bueno, súper interesante, doctor. Déjeme recordarle a usted que nos está viendo que esta entrevista se la perdió desde el principio. La puede encontrar aquí en un par de minutos que terminemos la entrevista con el doctor Valdés. La va a encontrar aquí completa en mi perfil, más adelante en una hora más o menos, en lo que la inteligencia artificial, o sea, yo trabajo en la edición, lo va a poder encontrar en YouTube y en el www.xavi.com.mx. Doctor, para ir cerrando, finalmente el término de idiotez es algo que nosotros utilizamos en contubernio con usted para poder nombrar esta conversación. Pero me encantaría que usted nos diga por qué consideramos entonces que son idiotas la gente que ve comunistas en la socialdemocracia. Bueno, ya llevamos ahora 10 minutos y muchas gracias a quienes hayan sido fieles hasta ahora, y que veo que todavía sigue siendo un buen número. Vuelvo a lo que había dicho hace unos minutos. A ver, si alguien en una parada de camioneta, huyendo en el Transmetro, le oigo decir, es que si ganan semilla van a ser comunistas, no los meto en esa categoría, porque no han tenido los privilegios que han tenido los que han tenido educación superior. Pero si alguien que ha tenido educación superior me viene a decir eso, pues no solo, si fuera una universidad pública, el Estado, o sea, nosotros gastamos en hacer un idiota, y si gastaron estos dineros en una universidad privada, pues esa universidad privada deja mucho que desear porque no le abrió la mente a esa persona. O sea, prefiero otros argumentos, pero argumentos fundamentados, argumentos que sean de alguien que realmente está demostrando que ha estudiado y con base a esos estudios está sacando una conclusión para interpretar la realidad social en la que vive porque estudió. Pero si voy a estar repitiendo lo que me está diciendo un pastor, lo que me está diciendo un cura, lo que me están diciendo en la célula, cuando estamos viendo el estilo de vida que estas personas tienen y que yo tendría que tener un criterio, que ese es el pensamiento crítico, tener un criterio, entonces, si yo repito esto, simplemente soy un idiota. ¿Por qué? Porque así me van a ver los que digan, bueno, si este tiene estudios y me está diciendo eso, me está diciendo lo mismo del muchacho que me ilustra los zapatos, estamos mal. El patojo pobre que ilustra los zapatos es porque no tuvo la oportunidad, pero el otro sí, la otra sí. ¿Ya? Entonces, es que me pongan argumentos claros, digamos. Yo no estoy de acuerdo con la socialdemocracia, ¿por qué? Porque para mí me gusta esta explotación del capitalismo, porque por lo menos a mí me ha beneficiado. Bueno, está bien, ese es tu criterio, tenés un fundamento. Pero no me vengas a decir que son comunistas cuando ya sabemos que no hay comunismo por ningún lado, por ningún lado. O sea, no van a ser expropiados nadie, no van a cerrar las iglesias, no van a obligarlos a casarse con el vecinito, pues. No, y tampoco va a ser una operadera a lo loco de cambio de sexo, no, porque las prioridades de este país son otras. La prioridad es lograr disminuir la desnutrición crónica que encontramos en el corredor seco, que ahora resulta que es toda Guatemala, ya no es solo el corredor seco. ¿Ya? Ver esas miseria que nos encontramos. Yo no puedo creer que no se conmuevan cuando ven ustedes en un semáforo a niñas y niños disfrazados del Chavo del Ocho y la Chilindrina pidiendo dinero y pensar que todo está bien. Y que entonces, ¿qué? El comunismo también le va a confiscar su uniformito del Chavo del Ocho al otro y que por eso no lo queremos. O sea, me explico, o sea, son argumentos absurdos que no tienen fundamento en la realidad. ¿Ya? Alguien podría decir, es que así empezó Chávez, pero son dos procesos políticos totalmente distintos. No podemos comparar a Guatemala con Venezuela ni de lejos. Por una sencilla razón. Venezuela tiene una fuente de riqueza que es el petróleo, ¿y nosotros? Ya partiendo de ahí no nos podemos comparar.
Sí, tal vez lo único que tenemos es la exportación de mano de obra a los Estados Unidos, que es lo que mantiene la economía como está. Lamentablemente, o para bien, no sé. Es muy interesante, muy doloroso. Yo tuve la oportunidad desde mi burbuja, lo voy a decir así, de poder estar el fin de semana pasado en el estadio de Houston, donde Guatemala empató con Canadá. Y la verdad es que me pareció súper interesante escuchar las conversaciones y los testimonios y lo que la gente me platicaba, nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos, esas historias que cada uno tiene, esa necesidad y ese hambre que tienen también por sobresalir, por mantener, por compartir, por mandar la plata a Guatemala, pero también ese amor que a pesar de todas las vicisitudes que llevaron para llegar hasta allá, siguen teniendo por Guatemala. A mí eso me pareció súper interesante. Usted sabe que yo tengo mi concepto sobre el himno nacional de Guatemala, que sé que es muy similar al suyo, pero fue irresistible cantar el himno nacional en ese momento tan fuerte, tan emotivo como es un partido de fútbol. Y tengo un video que tengo ahí en TikTok que al final del himno, de la versión protocolaria del himno de Guatemala, me echo un grito, que grito viva Guate, desde el fondo de mis entrañas. Pero creo que era más por esa empatía que sentía en ese momento por 20,000 migrantes que estaban en ese momento alrededor mío, por escuchar sus historias, porque uno de ellos estamos en una fila para comprar una cerveza, e intentó comprar la cerveza con efectivo y no le aceptaron el efectivo porque en esos estadios solo aceptan tarjeta. Yo como vi tanto que le compré yo la cerveza y me dio el efectivo, pero me pareció que es una Guatemala que es surreal y que todavía no vemos y que entendemos hasta que nos topamos con ella de frente, ¿verdad? Que es esa prioridad que usted hablaba, doctor, la prioridad de disminuir esa desnutrición crónica que se lleva a niños y que si logramos pasar esas ventanas de 1,000 días, de 3,000 días de desnutrición, genera un caos luego en el desarrollo social de los ciudadanos de este país. Así que entiendo y tengo muy claro que las prioridades no son que se case un hombre con otro, o que se case una mujer con otra. Las prioridades de este país son disminuir la desnutrición y aumentar la matrícula educativa de este país. Creo que son dos prioridades súper importantes. No digamos la salud. Bueno, ha tocado un montón de tópicos aquí muy interesantes. El primero con el caso de los migrantes. Y miren la manera tan ingrata con la que Guatemala los está tratando, porque se les impidió prácticamente votar. Sí. Prácticamente fue toda una serie de cortapisas que se les pusieron para que no pudieran acudir a las urnas. Esa es una cosa muy grave, muy grave. En el caso de la desnutrición, la gran pérdida como nación o como país, más que nación como país, que tenemos con la pérdida de muchas personas que pudieron haber sido grandes genios, unos cerebros que hubieran sacado a ese país de su desarrollo, pero por el grado de desnutrición que tienen ya no pudieron desarrollar, digamos, sus facultades racionales como se debiera. La mortandad infantil es tremenda. La cantidad de niñas de entre 9 y 11 años embarazadas. Es que hay mucho por donde empezar. Por eso yo pienso que si llegase a darse el cambio el 20 de agosto, la tarea que tienen por delante es colosal. No es ideológica, doctor. Es que esto no es ideológico. Exacto. Esto tiene que ser a ver, si ya que no lo llevamos de tan cristianos, pues eso tiene que ser hasta por un sentido de caridad. No usemos filantropía porque eso también les da miedo, porque sé que es comunismo. Llamémosle caridad. Ya, de darnos al otro, de pensar también en el bienestar de los demás, no solo en el mío. Si no, después se asustan cuando Codeca hacen sus cosas. Pero nunca se han puesto a pensar, bueno, ¿por qué ellos están actuando así? Por poner un ejemplo. O cuando en las colonias de los alrededores cierran las calles principales por el tema del agua.
es que es tremendo lo que está sucediendo en Guatemala. Mire, aquí me acaba de venir una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Y entonces Jesús qué era? ¿Cuál era la ideología de Jesús? Jesús era Dios. No tenía ideología, no se juntaba con los recaudadores de impuestos, con los samaritanos, Eso era su pensamiento cristiano. O sea, digamos, el precepto de Cristo era eso. No hay distinción. De hecho, ya que nos metimos con Jesús, ¿a quién señaló para decirle te vas a ir al infierno? ¿A quién? Solo a los fariseos, porque atentaban contra el Espíritu Santo, se los dijo. De ahí los demandó. Y ahí convivió con todos los que se dijo. ¿Pero se juntaba con los fariseos también o no? Ah. También se juntaba con fariseos. Para pelear, para polemizar. Pero digamos, por eso es que va a reducirse a dos cosas el pensamiento cristiano, que a veces lo olvidamos en toda la cantidad de cosas que nos han puesto encima. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es el cristianismo. Esa es la ideología de Jesús, pues, para hablarlo en plata. Sí, y le hago la pregunta y creo que el contexto también es ideal, porque es que entonces se está involucrando y están formando opinión líderes religiosos que hablan en nombre de Jesús y, como usted dijo hace un rato, traduciendo la ideología política de Dios en términos actuales, donde usted bien lo acaba de decir. Jesús no es que tuviera una ideología, sino que era Dios. Y ya, ¿no? Y ya está. Y ya está. Muy bien. ¿Quiere agregar algo más antes de que nos vayamos a dormir? Porque... Solamente agradecerles su paciencia de haber aguantado prácticamente casi hora y media. Ni siquiera en mi espacio he logrado tanto tiempo. Hablamos de Rusia, hablamos de España, de Uruguay, de Cuba no hablamos. Mire qué interesante. De Cuba no hablamos, pero también ahí nos quedamos hasta las 12, así es de que, porque solo voy a decir este tip y me callo, lo prometo. En el caso de Cuba no sabemos cómo se hubiese desarrollado el sistema porque está bloqueada económicamente desde hace más de 60 años. Entonces, ¿qué podemos juzgar? Lo mismo pasó con Venezuela, que está bloqueada económicamente. O pongamos otro ejemplo, la República Islámica de Irán, el único país donde ha triunfado una revolución islámica. ¿Qué hubiese sido esa revolución sin el bloqueo económico? Ya, ahí lo dejo, las preguntas abiertas, porque los historiadores no somos futurólogos, entonces, pero sí podemos hacer hipótesis contrafactuales, podernos plantear escenarios, como se dice ahora, de cómo pudiera haber sido si no hubiera existido esos impedimentos. Pero bueno. Pero puede ser perspectiva también, ¿no? Puede ser perspectiva. De alguna manera. Como estamos en el cierre, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias a usted por la invitación y por abrirme el espacio que tiene aquí constantemente. Y también quería decir que vi sus videos del estadio donde estuvo y a mí me impresionó que parecía un estadio de Guatemala. Mire, ¿sabe qué pasa? Yo creo que aún mejor que un estadio de Guatemala, y me van a odiar aquí mis amigos fanáticos, pero ¿sabe que yo he estado en el Mateo Flores? Que cuando Guatemala no juega bien, hijos de tantas, tal por cual, no sé qué. Acá este estadio no se cayó un segundo. Y me contagié. Me contagié en el camino porque, o sea, yo le prometo, usted pregunta a mi papá, usted conoce a mi papá, usted le pregunta a mi papá, ¿hace cuánto dejé de creer en la selección nacional? 10 años, no sé, desde que me cansé de perder. Y dije, voy a ir al partido, vamos a ver qué pasa, no sé qué, me fue al partido. Y la verdad es que es otra Guatemala. Encontré cerveza gallo y cutos de quesalteca afuera. Así que entré así medio zarazo al estadio, pero la verdad es que mi experiencia impresionante esa. Pues sí, y así hay mucha gente. Yo tengo una compañera de trabajo, ex compañera de trabajo que vive en España y me hace gracia porque ella actúa como que si yo estuviera en España y en Guatemala y me manda información de Guatemala todo el santo día, toda la santa noche. No creo que no duerme esa mujer. ¿Por qué? Porque están añorando su tierra. Habemos personas que estamos un poco como desarraigadas mentalmente, pero la mayoría, inmensa mayoría, no.
a pesar de que la humanidad, su naturaleza es ser nómada. Claro. El ser excedente es muy, digamos, en términos históricos es muy reciente. Pero bueno, ese es otro tema, no vamos a entrar más. Por cierto, en esta transmisión, que agradezco muchísimo, se conectaron comunicadores, se conectaron diputados actuales al Congreso de la República, por ahí había a diputados de bien, por ejemplo, que se conectaron, se conectó gente de Semilla, se conectó gente de la UNE, así que bienvenidos todos, de verdad, la conversación creo que es muy productiva y vamos a seguir generando estos espacios en esta tercera temporada de la entrevista. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Tercera entrevista con usted. Y la verdad es que creo que el tiempo el tiempo no alcanza para hablar de tanto. Sí, de verdad. Fue el bicentenario, ¿verdad? La primera fue el bicentenario, luego hablamos de la historia de las elecciones hace un mes más o menos. Y ahora que estamos hablando de la diferencia entre la izquierda, la derecha, el comunismo, el socialismo y la idiotez. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a todos los que se conectaron. Más de 500 personas en el transcurso de esta hora y media. Esperamos que vamos a llegar a, no sé, eso pueden ser 50,000 personas en todas las plataformas. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo. Soy Xavi Arroz.